Estamos al aire. Amigos y amigas, buenos días. El viernes 2 de agosto del año 2024. Estamos en las entrevistas aquí y ahora, como cada viernes, siempre con personajes de la ciudad destacados en el ámbito de la música, de la cultura, del arte. También, por supuesto, personajes que hacen el desarrollo de la urbe. Estamos desde afogatos, heladería y cafetería para desarrollar la siguiente entrevista que nos encuentra en este local renovado y acogedor en el centro histórico de Ibarra, Oviedo y Bolívar, frente a la mutualista Imbabura. Está con nosotros, como ustedes pueden ver, Juan Carlos Morales Mejía. Él es ibarreño, nació en 1967, ha hecho algunos proyectos como el de Mitologías del Ecuador, con más de 150 relatos investigados y escritos sobre mitos de Ecuador. Ha publicado Mitologías de Imbabura, Leyendas de Ibarra, Los dioses mágicos del Amazonas y los cuadernillos de la Caja Ronca, el duende de Intag. Me imagino que será de la zona de Intag. Es magíster en estudios latinoamericanos, tiene una especialización en historia del arte, periodista y fotógrafo. Publicó el libro ¿Cómo voy a olvidarte?, co-guionista del film del mismo nombre, haciendo referencia al tema de Segundo Rosero. Ha publicado en poesía La campana en el espejo, ¿no, Juan Carlos? Y el poemario es Aguja de Luna o Alguna Luna, ¿cómo es esto? Y El poeta y la luna. El poeta y la luna. Recorrió América Latina para escribir el libro Graffiti. Ha trabajado en los diarios La Verdad, ya desaparecido, El Hoy también ya desaparecido, y El Comercio, no sé, a punto de desaparecer. Muy bien. Escribe crónicas de viajes para la revista Ecuador Infinito. También es cantautor. Ha musicalizado textos de varios escritores y va a publicar, o ya está publicado, Ibarra, Destino de Más. Sí, aquí está justo. Aquí está justamente, y nos ha traído para obsequiar a nuestros amigos seguidores. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, todo bien. Vamos desde el principio. Tú naciste en Ibarra, ¿no? Sí. Bueno, en un barrio muy tradicional de Ibarra, que es el barrio El Carmen. El barrio más bailarín de Ibarra, digamos, porque justo en estos días recordábamos que con la gente de los halcones, nosotros desde niños aprendimos a bailar, por un lado, la pollera colorada, que acaba de morir a los 102 años, ¿no? Ajá. Y también la piragua de Guillermo Cubillo, y que es del río Magdalena. Entonces, es un barrio muy lindo porque es un barrio, de cierta manera, que va entre lo popular, pero también con mucha historia, ¿no? Ese era el antiguo barrio San Felipe. Y justamente en las calles Maldonado y Colón, que antes se llamaba Quiche Callejón, Quiche significa angosto en quichua, el callejón angosto, ahí sucedió la Caja Ronca. Entonces, uno de los mitos más importantes de Ibarra. Bueno, la Caja Ronca en verdad es un mito ecuatoriano, ahí en Biblián, en Quito, en Ambato, Ibarra, en Atuntaqui. Claro. O sea, es una leyenda que se repite en diferentes versiones. Tu padre, César Morales, ¿no? Sí. ¿Y tu madre? Bueno, mi madre, Rosa Mejía, fueron estos padres quienes me inculcaron el amor a la lectura, ¿no? Y por el lado de mi abuelo, Juan José Mejía, en cambio, la mitología, porque él nos leía, cosa curiosa, ¿no? Las 1001 noches y el Quijote, ¿no? Y también nos contaba de las brujas voladoras, porque él, como era un antiguo dentista, se llamaban los sacamuelas, a inicios del siglo XX, él recorría varias provincias, ¿no? Te imaginas Pichincha, Imbabura y Carchi, ahí porque no había odontólogos. Entonces él, a partir de esas experiencias, nos contaba cosas que él vio, por ejemplo, en Mira, de las brujas voladoras, de los duendes, y mi infancia fue llena de esa mitología, pero también de los libros que atesoraba mi padre, y en el caso de mi madre, las enciclopedias. Entonces a mi padre le debo ser fotógrafo ahora, porque él a los 10 años me llevaba a los San Juanes a escuchar la bomba. Y por el lado de mi madre la música, porque ella desde pequeño llena la casa de órganos, de pianos, de arpas y todo eso. Entonces, es el legado de lo que los padres hacen común. Y tu padre era periodista, ¿no? Claro. En el diario La Verdad. Bueno, él era de los periodistas antiguos, porque acordémonos que no había una facultad donde estudiar.
Entonces eran Es reciente, ¿no? periodistas que él, por ejemplo, se especializó en periodismo turístico, que era como algo novedoso en esa época, ¿no? Y era corresponsal sin paga del diario El Comercio, al que después yo fui de años a trabajar Claro, ahí. Y era muy querendón de su tierra, de hecho hay una calle que lleva su nombre en homenaje, y él fue uno de los artífices de las ferias que se hacían en Quito, digamos en Ibarra de los Lagos, y también de este lazo Colombo ecuatoriano. Yo recuerdo a los 10, 9 años haber ido muchas veces a Pasto para invitar a la gente que venga a Imbabura, y luego hubo el boom, ¿no? Pero a veces la gente se olvida quiénes son los que están atrás con plata y persona, como se dice. ¿Tú en qué escuela estudiaste? Bueno, yo estudié, tuve la suerte de estudiar a 2 cuadras de mi casa, que es la escuela La Salle. Los hermanos cristianos. Sí, ¿por qué Ya. digo suerte? Porque como no era una escuela de élite, No sé siempre, no, ya. claro, no, nunca ha sido. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de tener compañeros indígenas, compañeros afros, y eso me salvó, yo digo, del racismo, ¿no? Luego yo estudié en el Colegio San Francisco, igual con grandes amigos de varias etnias, de varios estratos, de varias clases, que hasta Ya. ahora nos llevamos. Porque a mí me Hay parece... establecimientos religiosos, perdón, Juan Carlos. Sí, pero la gran ver. diferencia es que, por ejemplo, San Francisco es regentado por franciscanos muy afines a la teología de la liberación. Ya. Entonces es muy diferente estudiar con los jesuitas, que de cierta manera también sí defienden a ciertas élites, y en cambio estudiar con curas que son más ecuménicos, más solidarios. Muy bien. ¿Te acuerdas algún compañero en la escuela que te hayas encontrado recientemente? Bueno, tengo, De esa promoción. claro, tengo grandes amigos recién tuvimos un encuentro de la escuela, y también frecuentemente del colegio, por ejemplo. Más del colegio que de la escuela, ¿no? Claro, grandes amigos como Andrés Yepes, que hasta ahora nos llevamos, que tiene sus locales, sus negocios y todo, pero que, como yo digo, las amistades que uno genera en las escuelas o en el colegio son las amistades perdurables porque a uno le conoce, o ellos saben los orígenes, porque a veces en el transcurso de la vida la gente empieza a usar máscaras, a ocultar su identidad y a creerse lo que no son. Entonces, yo siempre les digo a los amigos de la infancia del colegio que ellos incluso nos dicen los apodos o lo que sea, pero ellos saben nuestras historias, Sí. saben de dónde venimos. Claro. El colegio en Los Panchos, ¿no? Claro. ¿Y algún profesor que te acuerdas que te haya marcado o Bueno, sus enseñanzas? creo que dos en sí. El profesor Ulpiano Galindo, en el lado de la Que es el música, músico, ¿no? y por el lado del arte, Antoñito González, que llegó de Quito, de la claro, radio, ¿no? Y que él nos enseñó al teatro. Teatro. De hecho, después, con el tiempo, yo tuve una escuela de teatro durante 9 años, donde hice la caja ronca y todo. Tengo malos recuerdos de los profesores de literatura, no quiero decir los nombres, No. porque siempre no creyeron en lo que uno hacía. Pero bueno, yo por suerte tengo una personalidad que no me dejo avasallar, porque tengo esos conocimientos heredados de la familia. Porque si no, es como la película Pink Floyd, ¿no? Que a unos de los poetas todos se burlaban. Entonces, al paso del tiempo, este profesor, yo estudié una maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, y él terminó siendo mi alumno, ¿no? Entonces yo le dije, Cosas de la mire, vida, claro. para que vea usted que las cosas que yo leía eran verdaderas, porque eso más no le creen que uno a los 14 o 15 años puede leer Quevedo, Góngora, Cervantes o Nietzsche, ¿no? Y esto se debe gracias a la influencia de mi padre, que era un gran lector. Obviamente nosotros crecimos sin televisión por decisión paterna, entonces nuestra vida ha estado llena de libros. No porque no había el aparato, ¿no? Sino que No, porque mi padre por había decisión, leído a Marshall McLuhan, a Jean Piaget, y él dijo, no, ustedes no pueden tener la caja boba. Ya, como ahora. Y crecimos escuchando la radio, porque para mí la radio es maravillosa, porque ahí con mi abuelo oíamos Chucho el Roto, Calimán. incluso Calimán, y una cosa muy linda, pasaron los 10 negritos de Agatha Christie. Yo de hecho hasta ahora sigo haciendo lo que ahora se llama podcast. Audiolibros, ¿no? He hecho audiolibros para Guayaquil, para Imbabura, y vamos a hacer también este pequeño libro que estoy terminando, Cantuña y los 1000 diablillos. Y los 1000 diablillos. Esto va a ser también en audiolibro, porque la experiencia de la radio es mágica, ¿no? Porque en la televisión uno ve a los personajes
pero en la radio uno se imagina cómo será. Como eran, Claro. se imaginaba que eran muy, muy simpáticos en la realidad. Ujú. Físicamente me refiero. La universidad, ¿dónde estudiaste? Bueno, y yo tengo varios estudios universitarios, uno en la Universidad Central, La periodismo, gloriosa universidad. y luego estudié una maestría en cultura y otra en historia en la Universidad Andina Simón Bolívar, y luego también estudié una especialización en historia del arte, y también estudié fotografía en el Centro de Imagen de la Alianza Francesa. Así es que mi vida ha estado llena de estudios, pero no con el afán obtener digamos, de la soberbia título, ¿no? o Ya, lo que sea, sino más bien conocimiento. del conocimiento, porque eso me ha llevado a hacer los libros y a pensar de otra manera la historia de mi país. Tú contabas en tus publicaciones sobre las calles de Ibarra, los sectores, los barrios, no sé si serían barrios, pero nos llevábamos entre amigos de la cuadra, de 2 cuadras, no eran barrios, ¿no? Serían lugares muy cercanos, la Ruta Imbabura, por ejemplo, tú mencionaste el Carmen, tú hablabas incluso de una calle de los Chifas, es decir, lo que Claro, era el Ibarra. sí, eso por ejemplo me permitió estudiar cuando estudié en la Universidad Andina Simón Bolívar, una profesora muy querida, Alicia Ortega, Ya. nos enseñó una materia que se llamaba cartografía o imaginarios urbanos. Ujú. Entonces yo con esas interpretaciones pude entender y analizar la ciudad, ¿no? Por ejemplo, hice un libro de la historia de las calles de Quito, hice un libro de la historia de las calles de Ibarra, ahora voy a hacer un proyecto en ese sentido. Y porque, por ejemplo, la calle más, curioso, ¿no? La calle más de mayor alimentos de Ibarra es la Olmedo. Entonces, si tú tienes desde abajo, tienes las empanadas de morocho, vas subiendo las nogadas y tienes el barrio que yo le digo el barrio chino, porque tiene 3 chifas, ¿no? Y terminan las tortillas y todo eso. Entonces, es muy lindo leer la cartografía de una ciudad, porque ahora la gente, lamentablemente, nadie sabe las calles. Entonces, con estos teléfonos ponen la ubicación Google y Maps, llegan, ya. pero nadie sabe quién es Juan de Velasco, quién es Cristóbal de Troya, y entonces se pierde la memoria. El Ibarra de antes, ¿qué te parece? ¿Te gustaba más el de los 60, 70 o el de ahora? No, yo por suerte soy un historiador que no piensa únicamente en el pasado, sino me gusta cómo las ciudades, presente, ¿no? Ya. claro, esta visión es más contemporánea. Mira, por ejemplo, solo por ejemplo en la avenida Atahualpa, donde llegaron los indígenas de Quinchuquí a vender, digamos, eh, las carnes y todo La eso. fritada, ¿no? Y todo eso, ¿cómo ha cambiado, no? Ahora tú puedes encontrar arepas de Venezuela, sushi y todo eso. Entonces, las dinámicas de las ciudades son importantes, cambiando. ¿no? Van cambiando. Porque, por ejemplo, en los Ceibos antes se vendía tripamishke y ahora salchipapas. Entonces, eso también te muestra cómo las ciudades renuevan. Obviamente hay cosas de nostalgia, por ejemplo, bajar por las escaleras del río Tahuando, ¿no? Ya. Entonces, eso hay que recuperar, ¿no? Y a darles otras funcionalidades también a los edificios. Por ejemplo, mira, casi nadie sabe, ¿no? El Torreón, cuando se construye el Torreón por Francisco Schmidt, que es el arquitecto del Teatro Sucre, se hace ese Torreón porque es el teatro de la ópera inconclusa de Ibarra. Y no se terminó. Y ahora va a ser una biblioteca. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? El cuartel fue construido como un espacio militar en la época de Eloy Alfaro y ahora es un centro cultural. El monasterio del Carmen, ahora de la Universidad Técnica del Norte, ojalá algún día pueda ser el museo de la ciudad. Ya. Entonces, los edificios también se van reconfigurando y eso es hermoso en la medida que no los destruyamos, ¿no? ¿Por qué sería, Juan Carlos, un cuartel en pleno centro de la ciudad? Bueno, eso tiene ¿Alguna explicación? Sí, bueno, yo escribí el libro del cuartel. Ya. Entonces, tiene su explicación porque acuérdate que estamos en 1906, donde empieza la construcción y es la época del liberalismo, está Eloy Alfaro. Entonces él tenía que pelear simbólicamente con la iglesia y también demostrar de cierta manera un poder militar, porque había todo, que al final lo consiguieron los terratenientes que se unieron y todo. Entonces necesitaba un símbolo. Curiosamente, el cuartel tiene una edificación de tipo medieval, ¿no?
no es medieval porque el medioevo es del siglo XII, ¿no? Pero quien hizo José Domingo Albuja hizo, el mismo que hizo la Casa de la Ibarreñidad. ¿Por qué? Porque cuando... La casa de Enrique Ayala hizo. Sí. La familia Ayala. Sí, entonces él fue el que hizo los planos del cuartel, porque estuvo cuando Francisco Schmidt vino a construir, mira, él hizo la cárcel de Ibarra, el edificio de la gobernación, el Torreón y me parece que también otra edificación. Y entonces él estuvo mirando cómo era. La gobernación también. Claro, sí, puede ser. Y entonces ese es el sentido del cuartel, que incluso tiene una cosa muy linda que se llama las saeteras. Las saeteras son esos huequitos para echar las saetas, las flechas. Oye, pero es único en Ibarra, en el país, quiero decir, esta edificación. A ver, no, me parece que hay algo parecido en Loja. Ya. Me parece que hay. Pero, bueno, recordemos también las edificaciones pensadas, por ejemplo, desde la visión de García Moreno, ¿no? Mira, él construye el panóptico. El panóptico es una construcción francesa, porque como él vivió en París... En Quito, ¿no? Ya es esta cárcel García Moreno, justamente, ¿no? Entonces... Ex-penal García Moreno. El ex-penal es construido de manera donde desde una sola torre se puede mirar al resto. Es una construcción. No olvidemos que a finales del siglo XIX viene toda una serie de constructores italianos, los Durini y todo eso, y también viene este alemán. Lo curioso es que, volviendo al Torreón, cuando Marieta de Ventimiglia, que vivía en París, dice, bueno, si París tiene una ópera, también Quito, ¿por qué no? Entonces le trae Francisco Smith, y él es el que construye el Teatro Sucre. Y los ibarreños, al ver el Teatro Sucre, dicen, bueno, nosotros también queremos una ópera. Claro, queremos una ópera. Y el Torreón es igualito que el Teatro Sucre, pero en pequeño. Ya. Pero no les alcanzó la plata y bueno, le quedaron debiendo al pobre Francisco Smith, y él se fue y Ibarra se perdió de tener su teatro de la ópera. Quedó inconcluso entonces. Claro, es el teatro inconcluso de la ópera, que yo siempre le digo. Claro. ¿Qué debería funcionar allí donde se... A mí me parece que está muy bien lo que están pensando ¿Qué están pensando? Están pensando en la biblioteca, en el archivo. Ya. Porque, a ver, los pueblos que no tienen memoria, que no tienen libros, historias, son como las personas que lamentablemente tienen Alzheimer y no tienen una ruta, una hoja de ruta para seguir. Entonces, por eso es tan importante la historia. Mira, por ejemplo, en el libro que se está promocionando en la Laguna Mall, en Book Store, y aquí también en la Bolívar y Pedro Moncayo, ahí habla de por qué el título Ibarra Destino de Mar. Porque Ibarra fue fundado en 1606 como puerto de tierra. Para salir. ¿Y sabes cuánto tiempo nos tardamos en encontrar la salida al mar? 4 siglos. Tú y yo conocimos por Santo Domingo, cuando Gustavo Novoa recién se construyó, digamos, en esa época, la salida a San Lorenzo, ¿no? Entonces, es bien importante conocer estos datos, cómo Guayaquil se opuso a que Ibarra tenga su progreso. Y al final del libro que viene, es muy bonito el libro, porque viene con fotografías. Este es, por ejemplo, de Muchanajun Rumi. Es en Angochagua. ¿Por qué? Porque tampoco podemos olvidar nuestro pasado caranqui. Y al final del libro está la visión que yo tengo de Ibarra. Por ejemplo, porque la historia, a ver, la gente a veces piensa que los historiadores somos gente que estamos en el pasado y que ahí nos hemos quedado. No es verdad, porque la historia nos permite entender el futuro. Entonces, con esta visión de Ibarra inconclusa y todo, tenemos la mirada más geopolítica. Yo he estado, por ejemplo, fui de Manaos a Belén do Pará durante 7 días por el Amazonas. Entonces, aquí yo al final de este libro hago un capítulo, ¿no?, donde hablo cuál sería el futuro de Ibarra. Mira, nadie se da cuenta, pero Imbabura y Cañar son las 2 únicas provincias que no tenemos salida a la Amazonía. O sea, yo me he ido al otro lado de la cordillera, que es Lumbaqui o Lumbaquí, que tiene cascadas, toda una cuestión turística. Estamos a 14 horas y media, pudiendo estar a 2 horas y media. Entonces, por eso me agradó mucho el discurso del prefecto Richard Calderón, que él va a insistir en
en este trabajo de Imbabura tenga la salida a la Amazonía. Y no se trata de que por ahí van a entrar los grupos armados de narcotráfico, porque si no nos hicieran las carreteras. Y este proyecto que tenía, que en paz descanse, Miguel Madera, Ese es el sueño, por ese, supuesto. la vía interoceánica, interoceánica. Pero mira, a tal punto que Perú está haciendo eso. Salida al mar, digamos, a Manaos, que Manaos es el río y llega al Atlántico. Mira, este momento Perú está haciendo un puerto que se llama Chancay. Va a conectar con China vía la Manaos y por ahí va a llegar el comercio. Y nosotros dormidos aquí no tenemos ni siquiera una carretera a la Amazonía. Entonces, esos son los destinos de las ciudades, de las poblaciones que a veces se olvidan de su historia. Ya. ¿Y el tren que unía Ibarra a San Lorenzo? No, pues eso fue... Ya quedó en desuso. Y hay que volverlo a retomar, ¿no? Ese fue inaugurado en 1957. Y no hay que pensar en el tren nostálgico solamente para el turismo. Hay que pensar como en Francia o en Japón, en el tren bala, ¿no? Porque mira, este momento estamos a 134 kilómetros de Quito. De Quito. ¿No es cierto? Si tendríamos el tren bala, estaríamos en 15 minutos en Quito. O mejor el metro de Quito que se amplía hasta Ibarra, ¿no? Pues por supuesto. Mira, o sea, darle más facilidad, Quito, ¿no?, tiene 86 kilómetros de largo por 8 de ancho. Mi amiga, acabo de hablar ayer, ella que vive en el Inca, Valeria Guzmán, una gran poeta, ella vive en el Inca. Dice, Juan Carlos, me acabo de ir al recreo en 25 minutos. Por el metro. Por el metro, cuando antes te hacías 2 horas y media. 2 horas, claro. Eso es lo que se llama la ruptura del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, mira las grandes carreteras, no voy a decir quién hizo porque hay susceptibilidades. Está haciendo publicidad, claro. Claro, pero son una inversión de 8.000 millones de dólares en las carreteras. ¿Te imaginas si no se hubieran hecho los 4 carriles a Otavalo? Este rato no estaríamos a 12 minutos de Otavalo, sino estaríamos a 2 horas. ¿Ya? Entonces, eso hay que pensar. No hay que pensar solo en la nostalgia del tren turístico, que es muy lindo, sino ya en el tren bala. Y bueno, decir que este historiador está loco. No, así mismo, ¿quién creía que iba a haber el metro en Quito? Nadie. Vale. Pero bueno, entonces se demoró mucho en el metro, ¿no? En Quito. En Nueva York ya tenía hace más de 100 años. Claro, pero son cosas que se van construyendo. Yo he estado en el metro de México, en el metro de Río, en el metro de Buenos Aires. Y claro, por ejemplo, solo en México, la Avenida de los Insurgentes tiene 92 kilómetros. Entonces, para que la gente un poco se vea, ¿no? Quito es como de Ibarra a Cayambe. Claro, la distancia, sí. ¿Te das cuenta? Y por eso hay que pensar en que hay que pensar en la mega ciudad que se está construyendo. Por ejemplo, estamos apenas a 21 kilómetros de Otavalo. Cerca, ¿no? Hay poblaciones que ya... Pero son muy distintas las ciudades. No. Claro. Es que luego ya se van a conectar porque, por ejemplo, Natabuela ya no existe. La ciudad va comiendo esos barrios, como lo que pasó en Quito, ¿no? Yeah. En Quito, el barrio El Inca, Guápulo, Santa Clara de San Millán, el mismo Calderón, ¿no? Calderón acaso que era de Quito, ahora ya es. Claro. Entonces sí hay que pensar, porque hay que cuidar las faldas del Imbabura y pensar, ya olvidarnos de pensar yo soy de Otavalo, yo soy de Atuntaqui, sino pensar en Imbabura. Eso yo estoy diciendo en el libro. Y tienes en tu libro también la imagen de Yaguarcocha. ¿Qué hacer con Yaguarcocha? ¿Qué ha pasado? ¿Se han olvidado de Yaguarcocha? Porque se habla mucho de contaminación. Bueno, de todo eso, ¿no? A mí me parece que lo primero que hay que hacer es saber qué es Yaguarcocha. ¿Te acuerdas de las competencias que había hace 50 años acá? Claro. 12 horas Marlboro. Ahora no hay ninguna competencia, no hay ninguna atractiva. Bueno, es que lo que pasa es que nosotros nos hemos olvidado de Yaguarcocha en el sentido histórico. Para el mundo de la cosmovisión caranqui. ¿No? Sí, pero 1000 años antes era una deidad del mundo caranqui. Por eso están las tolas de Socapamba, que lamentablemente yo no sé quién autorizó para que se destruyan 67 tolas en Socapamba. Eso hay que averiguar, porque nos deben una respuesta a las personas que en ese momento estuvieron ahí y autorizaron que se destruyan las tolas, ¿no? Y tienes las tolas del Tablón. Los caranquis vivieron 1000 años. Por ejemplo, en Angochagua existen 146 tolas. Es la mayor cantidad de tolas del mundo, ¿no? Entonces, si nosotros no entendemos... Expliquemos a las nuevas generaciones qué es una tola.
Bueno, la Tola es una construcción del pueblo Caranqui que floreció en el 1250, 1550, que son montículos, ¿no? Que tienen varios usos ceremoniales, para enterramiento y todo, pero también como un hecho simbólico. Entonces, donde existen tolas, existió el pueblo Caranqui. Por ejemplo, hay tolas en Gualimán, en Intac, ¿no? Y mire esas tolas grandísimas. Les invito a la gente que vaya a Cochasquí, ¿no? Ya. Estos, así, bueno, guardando las distancias, como los egipcios tenían sus pirámides, nosotros teníamos nuestras tolas, ¿Ya? ¿no? Pero esos tienen su historia. Claro. En Caranqui, ¿qué se puede hacer en este sitio donde se dice que nació Atahualpa? Bueno, ese es el Inti Huasi, También está abandonado. claro, está abandonado. Los baños del Inca. ¿Por qué? Porque hay que darle un sentido, porque no solamente puede ser o debe ser que la gente vaya a tomar un helado en Caranqui, Y el pan de leche, claro. y pan de leche, y teniendo el Inti Huasi Ahí al lado. ahí al lado y nadie sepa. Igual, no solo eso, sino a mí sí me gustaría un domingo que haya un tour, un recorrido por la iglesia, y hay un magnífico cuadro del infierno, porque Sí, también la cultura popular está nutrida de la cuestión religiosa, no hay que desconocer eso, ¿no? Ya. Pero no hay una exposición de fotografía, o sea, la gente va y desperdiciamos los miles de personas que van cada semana a servirse esa delicia que es el pan de leche y los helados, ¿no? No hay concomitantemente un proyecto cultural o turístico, entonces eso sí hay que hacerlo. ¿Por qué se dice, Juan Carlos, que el centro de la ciudad de Ibarra está abandonado? Es decir, en las noches como que está muerto. Es que lo que pasa que en el plan de cultura que hice, que me pidió el alcalde actual, Álvaro Castillo, ahí habla de lo que pienso que se va a hacer y se está haciendo muy bien, hacer un complejo, una ecología se llama, ¿no? Donde yo propuse que se haga, y vengo diciendo eso hace años, que se haga la Bienal de Fotografía de Ibarra, ¿no? Porque Ecuador no tiene una bienal. Ya. Por ejemplo, Cuenca tiene su Bienal de Cuenca, Loja tiene... Bienal, ¿no? sí, pero creo que está mal concebida. Tiene, por ejemplo, el Festival de las Artes de Loja y todo eso. Y me parece que esto que se va a hacer en el Museo de Arte Popular es muy bueno, pero concomitantemente hay que hacer estos detonantes que son la fotografía, que, por ejemplo, en este mismo lugar donde nos encontramos, ¿te imaginas una noche que exista un concierto de jazz? O sea, esto tiene que estar vivo, pero para eso hay que inyectar recursos, hay que darles... porque los centros históricos... curiosamente han sido abandonados, pero luego retomados. Por ejemplo, yo que fui editor de la sección Quito durante 2 años del diario El Comercio, y tú te debes acordar, ¿qué era la Ronda? La Ronda era un lugar de prostituido, la 24 de mayo, la 24 también, de mayo, y ahora es un lugar donde van 18,000 personas cada semana. ¿Por qué? Porque el municipio apostó ahí. Y entonces hay cómo reconfigurar los espacios de la ciudad. Claro. Estamos conversando con Juan Carlos Morales Mejía desde Afogatos Heladería Cafetería en la Oviedo y Bolívar, frente a la motorista Imbabura y a los estudios de Radio Ritmo también. También con Juan Carlos se puede hablar de periodismo, no solo de historia. Había una queja en el sentido de que hay mucho por parte del sector comercial respecto a la presencia de las trabajadoras sexuales en las calles. Esto es inevitable, es parte de la sociedad. No, pues el primer trabajo del mundo es la prostitución. Hace más de 2000 ya. Entonces, a veces queremos que el mundo sea, entre comillas, higiénico, ¿no? Hay una palabra muy interesante, se llama los centros con asepsia, o sea, todo limpio, que huele a pinoclín. Pero es parte de las dinámicas. Por ejemplo, a mí me fascina el mercado Amazonas. Yo suelo ir a tomar fotografías, a servirme el hornado, el mote. 1000 historias que allí hay, ¿no? Y también están los vendedores populares, los que te componen el reloj. Entonces, no, pues esto primero tienen que entender que esto no es un centro comercial, donde todo está limpio y huele a pinoclín, perdón por la marca. Y entonces son las dinámicas de las ciudades, ¿no? Es como que alguna vez en Guayaquil, por ordenanza, quisieron eliminar la pobreza. O sea, no puedes, pues. O la 18. Claro, entonces son dinámicas de las ciudades, lo que sí, obviamente, hay que tener controles y todo eso, pero no es que está desbandado. Curiosamente, hablando de ese tema,
Ibarra tiene su lugar al norte, ¿no es cierto?, donde están los sitios de tolerancia, mira, hasta la palabra, ¿no? Se llama sitios de tolerancia, o sea, uno tiene que ser tolerante con yo no suelo ir, obviamente, pero con los que van, pues, ¿no es cierto? Entonces, porque son también detonantes sociales. Entonces, uno no puede, mira lo que acaba de pasar en París, o sea, sacar todos los pordioseros de París para que olimpiar el Sena por $1.500 millones, y en un mes van a volver todo a lo mismo. Entonces son dinámicas de un país lamentablemente muy pobre como nuestro país, donde falta de oportunidades y todo, y más bien hay que, desde la empresa privada y todo, ir esos recursos, esos ánimos vinculando a encontrar los detonantes para que el centro histórico de Ibarra sea como son en otras ciudades. Por ejemplo, yo he estado en Guanajuato, en Querétaro, en Puebla. Qué bonito, ¿no? Uno llega al centro histórico. Por la Plaza de Garibaldi también. ¿no? Claro, en México, ¿no? Mira, por ejemplo, en el atrio, en el pretil aquí de nuestra iglesia, deberían haber cafés, o sea, al lado como hubo, ¿no? Al lado del Torreón, que los músicos populares toquen. O sea, no se puede pensar en una ciudad aséptica. Claro. El tema. Por ejemplo, yo he ido en Guanajuato, uno está cenando todo y llegan los músicos de las bandas, ¿no? La otra cosa que pasa es la gentrificación, cuando llegan, por ejemplo, turistas extranjeros que ya les molesta la cultura, entonces ya les molesta la radio, les molesta, aquí serían los fotógrafos de manga del Parque Pedro Moncayo, ¿no? Entonces, sí hay que entender las dinámicas culturales de nuestro pueblo. Me acordaba de Juan Carlos, que tengo el registro de publicaciones cuando tú protestabas por el tema del Parque Gilmar y Jalva, que había los monumentos a la pobreza, a la miseria. Claro, es que ahí con razón, porque lamentablemente el escultor se basó... Una copia, ¿no? Claro, una copia de China, parece que de China. Yo tuve ese de Mao Zedong, que era una cuestión de la esclavitud, porque hay justamente las ciudades se construyen cuestiones identitarias, ¿no? Entonces tú no vas a levantar un monumento al mendigo, ¿entiendes? Porque los imaginarios que construyen las ciudades son a partir de sus identidades. Ahora, el otro lado también, ¿no? Ahora hay un exceso de monumentos. Yo veo ahí personas que desde mi visión no tienen los méritos, ¿no? Y no podemos caer en solo los monumentos, porque eso ya es una visión de hace 70 años, ¿no? Porque cuando la República estaba naciendo, se necesitaban ese tipo de monumentos para construir los imaginarios, ¿no? Pero ahora lo que se necesita es obras de arte, lo que se necesita es cuestiones contemporáneas muy amable a la chica que le gusta la música. Y gracias por compartir miren estas maravillas de... Las humitas son, ¿no? Esto, por ejemplo, no había hace 40 años con queso. No, claro, es nuevo. Y mira, qué lindo, la palabra humita viene de... Uma es cabeza, humita es cabecita. ¿Qué relación tiene con la comida? Que este es una humita, entonces es del maíz, es lo que se llama un envuelto. En quichua, ¿sabes cómo es la palabra? Es muy linda, ¿no? Se llama maito. Cuando dice maito de pescado, está diciendo envuelto de pescado. Entonces, esta es una comida precolombina que viene en un envuelto, como el tamal, como la humita o el quimbolito. Son cocciones andinas, precolombinas, ¿no? Andinas y mesoamericanas. O sea, no es que hay humita en España. Entonces, el maíz tiene 6.000 años. En la península de Santa Elena, domesticado. E Imbabura es la provincia del maíz. Y los caranquis son los señores del maíz, ¿no? Mira, yo siempre les digo, ¿no? Uno va y pide una fritada y está pidiendo mote con choclo, con tostado y chicha. Es decir, 4 productos en un solo plato hecho de maíz. Así es que vean ustedes, amigos, esto que es de historia, en los productos también está la historia. Muy bien, Juan Carlos. Nos quedaríamos horas hablando, pero tenemos que el café se nos enfría. Claro. Así que yo quiero agradecerte por
esta comparecencia, esta entrevista, y habrá, por supuesto, una segunda parte. Bueno, Contigo, entonces yo te contigo se traje puede este hablar. libro Gracias. y recordarles que está en Book Store, en la Bolívar y Pedro Moncayo, que Ibarra, es en el Destino del centro, Mar, ¿no? Juan Carlos o también en la Laguna Mall, en Ya. la parte del tercer piso. Así es que hago la Muy entrega amable, gracias. al amigo. Yo, en cambio, te invito a que nos firmes un autógrafo, Ah, bueno, porque ahora estamos... puede que me haga famoso. Mañana no sabemos si vamos a estar o no. Por ejemplo, le hice firmar a Marco Almeida antes de que fallezca, hace más de un año. Y realmente un escrito, no sé si tienes tú No. como buen escritor. Por favor, vamos a... Aquí tenemos un escrito. Agradecerte, Juan Carlos. También eres músico, ¿no? Sí, Y también fotógrafo. sí. La clave para tomar las fotos no es la cámara, sino el ojo. Claro, porque siempre te dicen qué cámara tienes, pero si no tienes estudios de la luz, de percepción de la... Porque todo esto hay que estudiar, ¿no? Entonces no... Nada es empírico, tú dices. Nada es empírico, o sea, a mí me da así como escozor para hacer, usar una palabra curiosa, de gente que se pone a hablar de historia y no ha estudiado. O sea, han estudiado unas ingenierías mecánicas y todo eso. Es como que me abran el capó de un carro y yo componga un motor. Oye, no hemos hablado del tema del diario, la verdad. ¿Qué pensaste tú cuando desapareció el diario? Bueno, ¿Dónde quedarían esos montón de yo tuve de la archivos, suerte ¿no? de trabajar ahí Sí, de acuerdo. en los últimos tiempos porque yo había venido de reconfigurar el diario El Comercio con José Hernández. Bueno, yo contratado, obviamente, El colombiano, no es sí. que eran mis conceptos. Pero me parece que el diario de La Verdad cometió el error de no rodearse de periodistas. No. Entonces, le avasalló la tecnología y le avasalló también cómo el mundo había cambiado. Y eso sucede a veces. Por ejemplo, tengo unos amigos que se quedaron en los libros y ya no pasaron a lo digital. No. Entonces, eso a Alvin Toffler dice, es el pensamiento obsoleto. Es como que, por ejemplo, nosotros ya desconociéramos el TikTok. Ujú. Pero el mundo está en eso. Entonces yo no, lamentablemente a veces las universidades también cometen esos errores. Por ejemplo, yo recibía una materia que se llamaba comunicación alternativa. ¿Sabes? Que nos enseñaban cómo hacer los mimeógrafos para salir a las protestas. Y cuando yo di comunicación alternativa, ¿cómo era la comunicación diferente en la época de Internet? ¿Te das cuenta? O sea, en 20 años había hecho un vuelo. Claro. Pero hay personas que siguen pensando en el pasado. Entonces, Por eso tú con todo el hiciste cariño libros que pequeños, se le tiene al diario La Verdad, primero me parece que hay que recuperar esos diarios, hay que ponerle en microfilm para que la gente pueda consultar, porque ahí está la historia de Ibarra, ¿no? Cómo eran los pregones, inclusive en los partes patrimonio, mortuorios ¿no? está la historia. Yo he encontrado, por ejemplo, Y los anuncios publicitarios. claro, mira, hay un diario muy lindo que está en el municipio, que es el Ferrocarril del Norte Uno de los primeros de Guzmán, ¿no? del siglo pasado, claro. Y mira lo que encontré en 1918. Encontré un anuncio que decía, se vende pastillas contra el paludismo en Ibarra. Eso te lleva a pensar en la ciudad blanca, ¿no? ¿Y por qué es blanca? Era por el paludismo, porque aquí necesitaban poner la cal y todo eso. Pero sin ese anuncio, ¿de dónde? ¿Cómo pruebo de que aquí que en 1933 llega Jaime Rivadeneira, por eso se llama la avenida Jaime Rivadeneira, porque es ¿no? el doctor que trae la cura contra el paludismo. Imagínate. A mi papá le dio paludismo, ¿no es cierto? Ya. Porque es nacido en el 23. Entonces, eso es importante que en esta época digital la gente diga, a ver, no sé, yo nací en 1967, veamos qué pasó el 19 de abril en Ibarra, No, pero en el diario La Verdad. Habría que averiguar quién tiene esos archivos. Claro, sí, parece que tienen ahí todavía. Entonces eso hay que... funciona otro local ahí ahora. claro, eso hay que recuperarle antes de que se pierda y le vendan en masa, ¿no? La historia de Bar. Ya. Gracias, Juan Carlos. No, por a ti. favor. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en esta entrevista con Juan Carlos Morales Mejía, escritor, poeta. ¿Qué más es Juan Carlos? Fotógrafo también. Historiador. Periodista e historiador. Cuenta la historia, cuenta lo que pasó, también músico y coautor, guionista del film del mismo nombre, ¿Cómo voy a olvidarte? Un buen día, señores y señores.